Amén. Mis hermanos, nosotros como creyentes, dice el Señor, que como no somos de este mundo, el mundo nos va a rechazar. Estamos en este mundo, mas no somos de este mundo, por eso el mundo nos rechaza. Y bueno, mis hermanos, el creyente continuamente está bajo ataque del enemigo. Amén. Y a lo largo de la Escritura vemos que el Señor está cercano a los justos. Amén. Dice la palabra que cercano está Jehová al corazón de los justos. Dice, torre fuerte es Jehová, a él correrá el justo y será librado de la angustia. Dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Dice la palabra que nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. El Señor está al tanto de los justos. El Señor escucha a los justos. Entonces, mis hermanos, llega a lo largo de toda la palabra, a lo largo de Salmos y Proverbios, se repite muchas veces la palabra justo. Y bueno, mis hermanos, llega la pregunta, ¿qué es ser justo? ¿O qué es la justicia de Dios? Porque, mis hermanos, la justicia de Dios no es la justicia de los hombres. La justicia de los hombres, si hablamos de leyes, muchas veces, mis hermanos, la justicia de los hombres pues es ilusoria, es vana, o a veces pues no, es venganza. La justicia de los hombres consiste en ojo por ojo y diente por diente. Es contraria a la de Dios, porque el Señor nos llamó a perdonar a nuestros enemigos, nos llamó a bendecir incluso a nuestros enemigos. Y bueno, mis hermanos, la justicia de Dios, el Señor quiere que alcancemos justicia. Amén. Pero hay que diferenciar precisamente lo que es justicia, lo que es ser justo. La palabra nos habla que hay dos tipos de justicia. Si me acompaña a Romanos capítulo 5, versículo 1. Amén. Gloria a Dios. Romanos 5, 1. Amén. Amén. Dice así. Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, delante de Dios nosotros somos justos. Y es algo que tenemos que tenerlo en cuenta, que nosotros somos justos, pero no por obras, no porque nosotros seamos santos. Porque dice la palabra, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, mas la dádiva de Cristo es de vida eterna. Perdón, ando un poquito resfriado. Entonces, mis hermanos, la palabra nos dice que el Señor Jesucristo nos hace justos. Entonces, nosotros somos justos, pero no porque nosotros seamos rectos, sino por la fe en Cristo que nos hace justos. Es por medio de la sangre de Cristo que nos cubre, y delante de Dios nosotros somos justos. Por lo tanto, nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia y hallaremos misericordia. Amén. Entonces, mis hermanos, algo que el enemigo, gracias, mi hermanito, algo que el enemigo hace continuamente es acusarnos. Dice la palabra que ya fue echado delante de su presencia el acusador, que continuamente presentaba actas en nuestra contra. Entonces, mis hermanos, nosotros el enemigo continuamente nos ataca diciéndonos que somos pecadores, que mira, hoy no oraste, mira, tú eres pecador, no, tú eres carnal. Y precisamente el enemigo lo que hace es acusarnos de cosas pasadas, diciendo que somos pecadores para que no busquemos al Señor. Y mis hermanos, lo increíble y maravilloso del Evangelio es que el Señor no está esperando que nosotros seamos perfectos, que no nos equivoquemos. Porque pecar, ¿sabe usted qué significa pecar? ¿Qué es lo que significa pecar? Pecar significa errar al blanco. Y bueno, equivocarse cualquiera se equivoca, ¿sí o no? Y el Señor no está esperando que seamos perfectos, que seamos que nunca nos equivoquemos. Lo que el Señor espera es que cada vez que nos equivoquemos, corramos al trono de la gracia. Amén. Corramos a Cristo, que nos limpie, que nos ministre, que Él nos impute, que Él nos dé su justicia, que Él nos dé su santidad, para que entonces sí nosotros podamos vivir en justicia. Amén. Entonces, mis hermanos, usted puede acercarse tranquilamente al Señor sabiendo que el Señor lo va a escuchar, porque usted ya fue declarado justo delante de Dios por medio de Cristo. Amén. Entonces, mis hermanos, ya no tenemos
Ya no hay condenación, dice la palabra, no hay condenación para los que estamos en Cristo, porque Cristo ya pagó el precio de nuestra condenación. Él ya pagó el precio de nuestro pecado. El Señor mismo incluso ya fue al infierno por nosotros. Entonces, nosotros, pues, ¿qué condenación hay? Amén. Pero una cosa es la justicia imputada y otra cosa es la justicia adquirida. Una cosa es ser justo y otra cosa es practicar la justicia. Yo sé como que parece como que contradictorio o paradójico cómo es que puede haber un justo que no practique la justicia. Pero no se puede practicar la justicia sin ser justo. Porque es Cristo, antes de que tuviéramos a Cristo estábamos muertos al pecado y éramos enemigos de Dios. Y no podíamos hacer las obras de Dios, no podíamos obedecer a Dios, porque la carne nos lo impedía. Pero ahora que estamos en Cristo, ahora sí podemos practicar la justicia. Entonces, y me acompañan el día de hoy a Hebreos 5:11. Hebreos 5:11. Aleluya. Amén. Mentito. ¿Dónde está? Amén. Gloria a Dios. Si alguien lo tiene, mis hermanos, adelante. Acerca de esto tenemos mucho que decir y quise explicar por cuanto habéis hecho tarde para oír. Adelante. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí nos habla que dice que aquellos que son inmaduros son inexpertos en la palabra de justicia. Entonces, ¿qué es la justicia que Dios espera? ¿Qué es lo que es ser justo? ¿Cuál es la justicia que Dios espera de nosotros? Que podamos discernir entre el bien y el mal. Aleluya. Mis hermanos, el Señor Jesucristo no tiene ninguna relación con la carne. Por lo tanto, toda obra que no provenga de la carne, que no provenga de la fe, no es pecado. Entonces, el Señor quiere que aprendamos a practicar la justicia. El Señor quiere que adquiramos la sabiduría, pero la sabiduría que viene de parte de Él. Esa sabiduría que es contraria a la ciencia de este mundo. Entonces, mis hermanos, el saber lo que es el bien y el mal, dice la palabra que hay cosas que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte. Entonces, lo que el Señor quiere es que aprendamos a discernir entre el bien y el mal. Amén. Entonces, la justicia, lo que es ser justo, es esa justicia que es adquirida por medio de discernimiento del bien y del mal. Entonces, también es lo que nos dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, que dice, anhelad como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, por la cual crezcáis para salvación. Entonces, mis hermanos, esa salvación que habla el apóstol Pedro no es la salvación del fuego eterno, sino es la salvación de la tribulación, la salvación de vuestra alma. Mis hermanos, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que practicar justicia. Hay que buscar precisamente cuál es la voluntad de Dios. Porque si yo hago mi voluntad, ahí yo no estoy practicando la justicia. Entonces, mis hermanos, si nosotros nos preguntamos ¿qué es justicia? ¿Qué es aquello que es agradable a Dios? ¿Quién es aquel que obedece la ley de Dios? Pues Cristo. Cristo es justicia. Si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que presentarle a Cristo. Amén. El Señor Jesucristo vivió una vida completa, consagrada y en obediencia a Dios. Dice Corintios que nosotros estamos llamados a traer la imagen del Cristo terrenal, para que entonces sí podamos traer la imagen del celestial. Amén. Entonces, mis hermanos, la fe, vivir por fe, nos hace justos. Vamos a Romanos capítulo 4. Amén. Gloria a Dios. Romanos 4:3. Dice así. Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Entonces, Abraham decidió creerle a Dios y le fue contado por justicia. Mis hermanos, la fe es una decisión.
La fe no es otra cosa, no es una emoción más que es una decisión. La decisión que te hace justo delante de Dios, la decisión de conocer y querer y decidir agradar a Dios. Decidir conocer y querer agradar a Dios. Amén. Abraham, Dios se le reveló, pero él decidió caminar con el Señor, él decidió conocerle. Y después Abraham decidió obedecerle, porque el Señor, y así es como el Señor lo hace con nosotros. Nosotros no llegamos a Cristo por nuestra propia cuenta. Fue el Padre que nos trajo al Señor. Fue el Padre que nos trajo a Cristo. Y Él nos abrió el entendimiento para que pudiéramos recibirle. Porque a los hombres carnales, las cosas del Espíritu les son locura. Es que sencillamente, ayer estaba viendo una serie de Doctor House que habla sobre, y hay un personaje, una señora que es cristiana y habla que tiene a Cristo en su corazón. Y bueno, House se burla mucho de ella. Pero es que al hombre carnal eso les es locura. Realmente es una revelación de Dios el poder recibir a Cristo. Es una revelación que viene de Dios, porque al hombre natural eso es una locura. Amén. Entonces, mis hermanos, nadie viene a Cristo si el Señor primero no le llama. El Señor nos revela, pero nosotros, ¿qué debemos responder a esa revelación? Debemos responderle con obediencia. Amén. Entonces, mis hermanos, nosotros no podemos agradar a Dios si no le conocemos primero. Si vamos a Juan capítulo 4, versículo 22. Amén. Dice, vosotros, aquí habla con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana le dice, ¿dónde dices tú que debemos de adorar? ¿En el monte o en el templo? Y el Señor dice, mira mujer, va a llegar el día en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Vosotros adoráis a lo que no sabéis. Entonces no podemos agradar a Dios si no le conocemos primero. ¿Está usted de acuerdo? ¿Cómo podemos decir que esto le agrada a Dios si yo no le conozco? Yo no puedo decir que le voy a dar a mi hermano Israel su platillo favorito si yo no le conozco. Tengo que saber qué es lo que le agrada a Dios. Entonces, mis hermanos, hay mucha gente que pretende agradar a Dios con sus propias fuerzas, que pretende agradar a Dios con sus buenas intenciones. Y bueno, ahorita se predica un evangelio falso, y bueno, mis hermanos, con todo el amor, que es de las buenas intenciones. Yo estuve en un seminario, tuve conflicto con muchos de mis compañeros porque traían ese evangelio de las buenas intenciones. No, oye, es que una compañera, tuvimos una discusión y le digo, oye, ¿no crees que está siendo un poco grosera con el compañero? Pero es que Dios sabe que en mi corazón yo le quiero ayudar. Y dije, no, hermanita, estás siendo grosera. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que al Señor le agrada? No es lo que a mí me agrada. Muchas veces, mis hermanos, la voluntad de Dios puede ser incluso hasta contraria con la nuestra. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo, pon la otra mejilla. Y mis hermanos, honestamente a la carne no le gusta ponerle otra mejilla. La carne a uno nos da una cachetada y nosotros le ponemos con un puñetazo, una piedra y no le respondo con un ladrillo. Mis hermanos, la justicia de Dios es precisamente responder a esa gracia del Señor Jesucristo. Yo no voy a responder con la violencia porque el Señor ya me perdonó. Amén. Entonces, la justicia de Dios es responder a esa gracia del Señor. Amén. Entonces, no podemos adorar a Dios, no podemos agradar a Dios si no le conocemos. Amén. Entonces, el Señor quiere que le adoremos como Él se revela en su palabra, y no conforme a las tradiciones. Porque, mis hermanos, hay muchas cosas hay muchos conceptos que la gente tiene de Dios que es producto de la tradición, mas sin embargo Dios no es así. Por ejemplo, a mí me enseña, yo crecí en una iglesia un poquito legalista que tenía esta idea que todo lo que te pasaba era producto de la voluntad de Dios. Y amén, yo creía eso. Pero el Señor también quiere que venzamos. El Señor quiere que escojamos la vida. El Señor quiere que escojamos, que nos rindamos en oración para que Él pueda y ya nos arregle la vida. Que el Señor venga y nos muestre su victoria. Entonces, había mucha gente que tiene este concepto que Dios quiere que te vaya mal. Y si te va mal, es porque Dios así lo permitió.
y una muchacha se casa con un muchacho y como que el muchacho es medio violento. No, pero es que este es el hombre que Dios me puso. Y no, pues como que no, hermanita. Y todo lo que venía lo recibía. De tal manera que el cristiano viene a ser una persona que siempre trae la cabeza bajada, que siempre está batallando, pero pues esa es la vida que el Señor le dio. Y no, mis hermanos, el Señor nos ofrece vida. El Señor nos ofrece una vida en victoria. Pero hay que aprender precisamente a caminar en justicia. Porque el Señor tampoco quiere que absorbamos las cosas con la astucia de este mundo. A mí me sorprende mucho que hay, muchos de mis compañeros que fueron al seminario conmigo, pues muchos de ellos no están en el Evangelio y están buscando la psicología y están pues buscando otras maneras pues de manipular con el fin de darle un buen servicio a Dios. Ellos quieren ver una iglesia llena con el fin de salvar almas, pero no están utilizando los medios que el Señor proveyó. Entonces ahí no es una ofrenda agradable a Dios. Entonces, mis hermanos, tenemos que conocer precisamente a Dios para que entonces podamos hacer las obras que Él hizo. Dijo el Señor Jesucristo: las cosas que yo hice vosotros también haréis, y aún mayores. Pero hay que conocer qué fueron esas obras que hizo el Señor. Porque hay que conocer al Señor Jesucristo. Hay mucha gente que trae un concepto muy humanista del Señor Jesucristo. La Iglesia Católica tiene un concepto pues medio fantasmagórico del Señor Jesucristo. Si uno ve las películas católicas, como que es una especie de extraterrestre, que no llora, que no come, que no se duele, que siempre está sonriente. O sea, parece una estatua. Sí, parece una estatua. Pero no, mis hermanos, el Señor Jesucristo fue hombre. Dice que Él se sometió a toda humanidad. Él fue probado y tentado en todo, pero en todo venció y fue probado. Entonces, mis hermanos, hay que conocer al Cristo, al Dios verdadero, pero tiene que ver nosotros una decisión de conocer a Dios. Amén. Mis hermanos, la verdadera fe viene precisamente por revelación. Y mis hermanos, necesitamos necesitamos aprender justicia. Porque dice que la justicia de Dios es aquellos que son llamados justos, son los que están ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y mis hermanos, necesitamos aprender justicia, porque vienen tiempos de confusión, vienen tiempos de gran confusión. Ya están presentes cosas extrañas, y se vienen todavía aún mayores. Dice el Señor Jesucristo que en los últimos días vendrían falsos cristos. Cristo significa ungido. Vendrían falsas unciones, falsas manifestaciones del Señor. Y ocupamos discernimiento, porque dice la palabra que es pecado, un pecado de muerte, llamarle obra de Dios a la obra del enemigo, y viceversa, llamarle obra del enemigo a la obra de Dios. Por lo tanto, nos es importantísimo crecer en justicia. Amén. Es importante aprender en justicia. Además, mis hermanos, la justicia de Dios la vamos a ocupar no más en este mundo, sino también en el venidero. Porque dice la palabra que vosotros juzgaréis a los ángeles. Ocupamos aprender justicia, ocupamos aprender las leyes de Dios. Porque si, mis hermanos, no podemos resolver nuestros problemas cotidianos, ¿cómo hemos de juzgar a los ángeles? El Señor nos habla a ser un pueblo de reyes y de sacerdotes. Necesitamos aprender justicia. Necesitamos aprender quién es nuestro Dios para que no tengamos un mal concepto de Él y no vaya a ser que por esa falta de discernimiento venga una calamidad a mi vida. Porque, mis hermanos, ciertamente somos pueblo bendito. Amén. Estamos bendecidos por el Señor. Pero si yo no obedezco, puedo acarrear maldición a mi vida. Por eso es importante, mis hermanos, aprender justicia. Amén. Vamos a Hebreos 11:6. Amén. Dice así. Dice: pero sin la fe es imposible agradar a Dios pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces, mis hermanos, el Señor es galardonador de los que le buscan. Si usted quiere conocer a Dios, el Señor se le va a revelar. Y este es un principio importante, ese es un principio que sigue vigente y va a seguir vigente en este siglo y en el venidero. El Señor toma en serio al quien se lo toma en serio. Si usted quiere buscar a Dios, si usted quiere genuinamente conocer a Dios, dice que
primeramente tenemos que tener esa decisión que le hay y querer conocerle, y el Señor lo va a galardonar con revelación. Amén. Dice la palabra que Abraham salió de su tierra y él era un hombre de oración. Donde él se acampaba, ahí él levantaba altar a Jehová. Y bueno, y en esa búsqueda nos dice Hebreos que el Señor le reveló la ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces Abraham, por revelación, dijo, él obedeció. Viendo aquella ciudad, dijo, pues yo no quiero nada con este mundo. Y vivió en tiendas, y pudiendo haber vivido como un hombre multimillonario, porque lo era, decidió vivir como extranjero. Porque él entendió que él no se iba a llenar absolutamente nada de aquí. Entonces, mis hermanos, si nosotros buscamos a Dios, el Señor nos va a revelar. Miren, mis hermanos, ocupamos revelación. Porque no hay fe genuina si no hay revelación. Porque de lo contrario, tenemos religiosidad. Y el Señor quiere que nos quitemos toda falsedad. Y mis hermanos, vamos a ocupar la revelación. Porque van a haber tiempos extraños donde el que no tenga revelación, pues lo falso te va a llevar a lo anti. Si no nos tomamos de la verdad, no vamos a ser libres. Si no nos tomamos de lo verdadero, lo falso nos va a ir arrastrando hacia lo anti. Entonces, mis hermanos, tenemos que estar bien fundamentados, bien anclados a la verdad, a la roca eterna, que es Cristo. Amén. Entonces, acompáñenme al Salmo 51, 17. A ver, permíteme. A ver, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Para conocerle genuina, para tener esa justicia, mis hermanos, tiene que haber en nuestro corazón un deseo genuino de conocer a Dios. Miren, mis hermanos, yo ahí en mi trabajo tengo muchos compañeros que son ateos. Y ateos cuyos padres fueron gente bien cristiana. Y yo y voy a irme platicando con ellos. Ellos están enojados con Dios. Es que yo le pedí a Dios que hiciera esto y no me lo cumplió, y por lo tanto Dios no existe. Y yo, pues como que ahí te falló la fórmula. Porque el Señor no responde a demandas. Al Señor no lo podemos amenazar. Al Señor no lo podemos sobornar. Porque Él es todopoderoso y de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, mis hermanos, al Señor se le acerca con humildad. Señor, yo te quiero conocer. Señor, mira, a mí me falta fe, mira, como aquel varón que se acercó al Señor Jesucristo pidiendo sanidad por su hijo. Y el Señor le preguntó, ¿y tú crees que lo puedo sanar? ¿Y qué le respondió el varón? Señor, yo quiero. Ayúdame mi incredulidad. Señor, yo te quiero conocer, pero mira, me falta fe. Soy incrédulo. Ayúdame. Y el Señor en su misericordia lo ayudó. Pero mis hermanos, tiene que haber nuestro deseo, ese corazón de conocerle al Señor. Mira que un corazón contrito, un corazón genuino que le quiere conocer, el Señor no lo va a negar. Dice la palabra en el Evangelio de Juan que el Señor no rechaza el que se acerca a Él. Entonces, si nosotros nos acercamos a Él, el Señor no nos va a rechazar. Y más nosotros, mis hermanos, si hubo gloria, si el Señor tuvo misericordia de Abraham, que fue el ministerio de la condenación, cuánto más a nosotros que tenemos al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, mis hermanos, tenemos que buscar esa justicia, tener ese interés por buscar del Señor. Hace poco, en la mañana estaba buscando este pasaje en Isaías. Permítanme tantito, que lo noté. Isaías 5:12 dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Otra versión dice: porque no me conoció. Otra versión dice: porque no me quiso conocer. Otra versión dice: porque no tuvo ciencia. Otra versión dice: por falta de atención. Y otra versión dice: por falta de discernimiento. Pero a mí me asombra mucho la versión Ausejo, que dice: porque no me quiso conocer. Porque no lo quisieron conocer. ¿Por qué el Señor pereció?
no porque no hubiera profetas que les enseñaran la palabra, no porque no tuvieran la palabra a la mano, sino porque no lo quisieron conocer. Dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, porque no me quiso conocer, porque no quiso escuchar, porque no quiso entender. Hay otra versión que dice por falta de perspicacia. Es decir, que no quiso, que perspicacia es poner atención, es tener agilidad en los ojos, porque no puso atención a las señales, a la voz del Señor. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener ese interés de buscar al Señor, que el Señor se nos revele, para que entonces le podamos obedecer. Amén. Porque si usted intenta agradar a Dios en sus propias fuerzas, mis hermanos, viene una frustración terrible. Al agradar a Dios por fuerza de voluntad viene a ser como una camisa de fuerza. Uno nunca se siente contento. Y mis hermanos, dice la palabra que el evangelio es gozo, es paz y es justicia. Entonces el Señor no quiere que usted tenga una vida frustrante. El Señor no quiere que usted tenga una vida triste, una vida frustrante, una vida miserable. El Señor quiere que usted tenga una vida en victoria. Pero tenemos que buscar precisamente la justicia de Dios. Amén. Si vamos a Juan 14, 26, respecto a esto de la revelación. Juan 14, 26. Juan 14, 26 dice así, hablando Jesús respecto al Espíritu Santo: en aquel día pediréis, permíteme, 14, 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os ha dicho. Amén. Él os recordará todo lo que se ha dicho. Y mis hermanos, el Espíritu Santo es quien nos hace recordar la palabra. Amén. Si nosotros estamos nomás usando el intelecto, no vamos a recordar las cosas importantes. Usted se acuerda de la historia, pero no de la enseñanza. No lo que el Señor le dijo a usted. Y es precisamente la comunión, ese deseo de conocerle a Dios, que si uno busca a Dios con ese deseo de genuinamente conocerle, el Señor lo va a galardonar con su Espíritu. Y el Espíritu Santo le va a recordar todas las cosas que el Señor enseñó. Y dice en Hechos, mis hermanos, que hubo muchas cosas que el Señor Jesucristo enseñó, pero que nos escribieron porque no cabrían en todos los libros del mundo. Yo me pregunto, mis hermanos, tantas cosas que los discípulos vieron, y yo me imagino que el Señor se las explicó, como el asunto de la transfiguración. Yo me imagino a Pedro y a Juan y Santiago bajando de ver la transfiguración y le preguntaban al Señor, ¿y qué acabamos de ver? Tantas cosas que el Señor Jesucristo enseñó, el Espíritu Santo nos lo puede recordar. El camino de justicia, mis hermanos, es un camino de revelación, es un camino de obediencia. Y mis hermanos, que a veces nosotros como creyentes estamos justos, somos justos por Cristo, somos salvos, pero podemos estar en prisión de amargura. Podemos estar en prisión, podemos estar en prisión de amargura, podemos estar encadenados hacia un espíritu que nos está atormentando, podemos estar bajo maldición. Pero precisamente a veces pecamos y no sabemos por qué lo hacemos. Por ejemplo, es el caso de David, que cayó una y otra vez con el mismo detalle, hasta que le pidió al Señor que le revelara por qué él continuamente seguía fallando por el asunto de las mujeres. Y el Señor le reveló que había algo en su ADN, había un espíritu, había una maldición que estaba operando ahí. Entonces, mis hermanos, tenemos que buscar precisamente la revelación de Dios para que podamos vivir en libertad y en victoria. Amén. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Amén. Primera de Pedro 2, 21. Amén. Dice así, pues para estos fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, mis hermanos, tenemos que buscar esas pisadas del Señor. Tenemos que buscar esas pisadas del Señor. Necesitamos esa comunión para que el Señor nos revele
su camino para nuestra vida. Porque mis hermanos, el Señor a cada uno nos tiene una preparación diferente. El Señor a cada uno nos ha preparado un camino diferente, pero todos estamos llamados a seguir las pisadas del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ocupamos esa comunión, mis hermanos, para poder seguir el ejemplo del Señor. Amén. Vamos a Oseas 4:6. Y bueno, ¿y qué sucede si nosotros no queremos buscar, si no queremos conocer acerca de la ley del Señor? Porque en el libro de Josué capítulo 1, dice, mira que te mando, porque de día y de noche meditarás en este libro de la ley para que hagas y guardes conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo se te saldrá bien. Pero tenemos que meditar en la ley del Señor para que todo salga bien. Y bueno, ¿y qué pasa si nosotros no tenemos ese interés? Ahorita leíamos que el pueblo que no quiso conocer a Dios pereció por falta de conocimiento de Dios, por falta de interés. Amén. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Esto está bien tremendo, mis hermanos, porque no solamente nos afecta a nosotros, afecta a nuestra descendencia, afecta a nuestra familia. Y el Señor dice que si no le buscamos, si no nos preocupamos por entender el reino de Dios y su justicia, no solamente nos alcanza la calamidad para nosotros, sino dice que el Señor se va a olvidar de nuestros hijos. Eso es algo, cosa bien tremenda, mis hermanos. Entonces, y lo interesante es que no solamente nos afecta a nosotros esa falta de interés. Si vamos a Marcos 9:42. Amén. Dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase al mar. Y aquí el Señor le está hablando a creyentes, no le está hablando a la gente incrédula. El Señor no le predicó a los incrédulos, el Señor le predicó a aquellos que le seguían. El Señor hacía milagros para la gente incrédula, para los que le seguían les enseñaba. Entonces, mis hermanos, si yo no tengo discernimiento, muchas veces incluso hasta con una buena intención, uno le puede hacer piedra de tropiezo a su hermano. Incluso con una buena intención. Genuinamente, con una buena intención, con un deseo de animar a mi hermano, yo le puedo dar el tiro de gracia. Entonces, ocupamos discernimiento incluso para hablar. Dice la palabra que es plata refinada son las palabras del justo. Amén. Entonces, mis hermanos, incluso para hasta animar a una persona, se ocupa de discernimiento, se ocupa justicia de Dios. Amén. Porque, mis hermanos, puede venir que venga un alma necesitada a la iglesia, puede incluso que venga un hermano que está pasando por una situación difícil y nosotros, como no tenemos entendimiento de la palabra, con buena intención, incluso lo podemos hasta desanimar. Mi hermano, yo les platico una experiencia muy personal. Voy a abrir tantito mi corazón con ustedes. Cuando mi mamá estaba pasando, mi mamá se nos enfermó de cáncer, padeció cáncer 2 años y luego falleció, el Señor se la llevó. Antes, primero el problema comenzó tranqui, mi mamá traía aquí una bola que le calaba y como que se cansaba mucho, pero seguía comiendo igual, nomás ocupado dormir un poquito más, pero andaba jalando. Y luego como que el problema se empezó a elevar sus dolores, su cansancio cada vez era más, cada vez estaba perdiendo el apetito, perdió mucho peso. Y yo me puse a buscar al Señor. Y dije, Señor, ¿por qué no la sanas? Y Señor, sánala y revela por qué no está sanando. Y el Señor me reveló con 1 año de anticipación. Yo tuve una visión donde yo estaba escribiendo la fecha de muerte en la lápida. Y 1 año más tarde, efectivamente, pues me tocó a mí escribir la lápida de mi mamá. Primero, junio 13 del 2023. Y yo andaba, mis hermanos, completamente triste. Mi mamá durante muchos años fue mi única amiga, la única persona con la que hablaba conmigo. Entonces, yo andaba bien triste, mis hermanos. Yo andaba inconsolable. Y yo fui con unos hermanos que yo los tenía por
en gran estima. Y les cuento esto. Y mis hermanos como que no les conté la parte de la visión, pero sí que pues, mi mamá no se estaba recuperando y que los diagnósticos pues no apuntaban nada bueno. Y mis hermanos, en lugar de consolarme con palabra, de consolarme con espíritu, no, pues échale ganas. No, hombre, hermano. No, mejor no me habían dicho nada. No, hombre, pues ya mejor ráyamela. Y dolía ese échale ganas. Y yo creo que genuinamente ellos tenían una buena intención. Pero esa falta de discernimiento, mis hermanos dieron muchas veces consejos que no consolaban y es más, hasta estorbaban. Hubo un hermano de que no, mijo, pues distráete, vete, salte de fiesta, vete con tus amigos. Y yo, hermano, ¿es en serio que me está aconsejando esto? Usted sabe que yo soy un siervo del Señor, pues ¿qué tiene? Digo, si no hice eso a los 15 años, que lo voy a andar haciendo ahorita. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener la justicia del Señor, porque muchas veces podemos ser piedra de tropiezo a un hermano, con buena intención, serle piedra de tropiezo. Entonces, también ocupamos entender la justicia de Dios, entender la ley del Señor, para poder también animar en la fe. Porque puede haber, mis hermanos, que uno de nuestros hermanos esté pasando una situación que sea por un ataque del enemigo y se ocupa de discernimiento. Y a lo mejor viene mi hermano que está con toda la mejor intención, ¿sabes qué? El Señor me dijo que me va a sacar de aquí y yo creo que el Señor me salvó. Pero esa falta de discernimiento, esa falta de conocimiento del Señor, esa falta de cómo obra el Señor, no le puede decir al hermano, no, hermano, está bien, usted tenga mucha fe, pero vaya al doctor. No, mis hermanos, si el hermano del Señor ya está obrando en fe, porque yo se la voy a tumbar. Y puede ser con una buena intención. Y luego salimos, no, fíjate que yo tuve un tío, porque aquí en México todos tenemos un tío, ¿no? Que pasó esa misma situación que tú estás pasando y le fue mal. Y le matamos la fe. Entonces, mis hermanos, en lugar de edificar el reino de Dios, lo estamos tumbando. En lugar de edificar la casa del Señor, la estamos tumbando. Ocupamos precisamente entender la ley del Señor para poder ser de bendición a mis hermanos, porque incluso le podíamos proferir una maldición a mi hermano o darle un consejo que lo lleve a una maldición, mis hermanos, ¿no? Tenemos que tener discernimiento, buscar entender la ley del Señor. O a veces, mis hermanos, incluso con la misma indiferencia, de que esa indiferencia disfrazada de prudencia. No, es que como yo no sé, pues mejor no le digo nada. Y a lo mejor yo estoy notando que mi hermanito la está pasando mal. Y a veces, no, pues ahí que lo diga el pastor. Y a veces, mis hermanos, los ministros, no damos el ancho, porque no tenemos ojos en todos lados. Entonces, a lo mejor el Señor me está poniendo darle esa palabra a mi hermano, pero aplicamos la de, pues es que como yo no sé, pues mejor no le digo nada. Y no, mis hermanos, hay tanta gente que se siente sola en este mundo. O a veces nosotros podemos decir, ¿sabes qué? No, pues yo no le quiero estorbar a nadie, mejor yo no busco, mejor yo aquí le batallo solito. Yo muchos años me enseñé a caminar solo. Tener vida, la expresión de que la iglesia es una familia, nos llamamos hermanos, yo la empecé a experimentar aquí. ¡Aleluya! Y mis hermanos, fue realmente algo hermoso poder ser consolado con alguien con madurez. Yo le doy tantas gracias por la vida de mi hermano Pastor Fernando y mi hermano Israel, que ahí está. La vez que choqué, no, hijo, claro que el Señor te va a sacar de esta. Y claro que el Señor te va a sacar. ¿Por qué? Porque la experiencia ya en el Señor, ya que conociendo a Dios, claro que el Señor te va a sacar de esta, no te desanimes, no, claro que no te va a ir mal porque el Señor está contigo. Amén. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener discernimiento, tenemos que aprender justicia. Si vamos a Marcos 9:38, unos versículos más atrás, dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga un milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque él no es contra nosotros, por nosotros es.
Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ocupamos discernimiento, ocupamos crecer en justicia, mis hermanos, porque pudiera ser que en lugar de construir la obra del Señor, la estamos derribando. Por no tener esa visión de reino, pudiéramos estar queriendo hacer nuestro propio reino. Por no tener esa visión, por no estar alineados al plan de Dios, pudiéramos ser de estorbo para la obra del Señor. Mis hermanos, el enemigo tiene a sus huestes bien organizadas. El enemigo tiene a sus huestes bien organizadas. Tiene una maquinaria de guerra bien aceitada, bien organizada. Dice la palabra que Satanás no echa fuera a Satanás. Muchas veces nosotros sí. El creyente sí puede echar a otro creyente. Me asombra, mis hermanos, que el enemigo no está dividido. El enemigo no está desorganizado. Pero la iglesia sí. Y mis hermanos, dice que el Señor viene por una iglesia, dice que está ordenada, como que es temible, como un ejército bien ordenado. Y mis hermanos, nosotros estamos llamados a alcanzar esa madurez, pero ocupamos entender la ley de Dios. Porque no es en nuestra fuerza, no es en nuestra violencia, no es porque nosotros podamos. No es comunismo, mis hermanos. Aquí no es democracia, es teocracia. Aquí gobierna el Espíritu Santo y hay que entender qué es lo que el Señor está haciendo. Amén. Y mis hermanos, y con esto termino. Si vemos en lo que es Hechos, a mí me asombra mucho lo que aconteció con Ananías y Zafira, que por no dar una ofrenda completa se murieron. Y yo me quedo, Señor, pero ¿por qué? Si eran santos, si estaban ofrendando, si lo hicieron de buena gana, ¿por qué pasó eso? Porque, mis hermanos, entre más crece la gloria de Dios, el pueblo tiene que subir el nivel de consagración. Y el Señor algo grande está haciendo en esta iglesia. Y yo no sé qué está haciendo Dios. Yo todavía no logro entender qué es lo que el Señor está preparando. Pero algo está preparando. Yo nunca he visto una iglesia donde tuviera tantos ministros, donde estuvieran presentes los 5 ministerios. Eso es algo bien tremendo. El Señor algo se trae entre manos. Y tenemos que alinearnos a esa voluntad del Señor, porque no vaya a ser, mis hermanos, que por falta de entendimiento perdamos la oportunidad de alcanzar esa gracia. Amén. Por último, vamos a Lucas 17:28. Lucas 17:28. Y con esto termino, mis hermanos. Dice la palabra, esta es una de las advertencias antes de que el Señor venga. Lucas 17:28. Amén. Dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y bueno, si vemos la historia de Lot y vemos la historia de Abraham, vemos que Abraham era un hombre que estaba en comunión con Dios. Abraham sí tenía negocios, pero su verdadera vocación era estar en la presencia del Señor. Vemos precisamente que Abraham, antes de que viniera la destrucción de Sodoma y Gomorra, Abraham estaba intercediendo por Sodoma. Y la gente de Sodoma era gente terrible. Era gente abominable a los ojos del Señor. Y él tenía un corazón conforme al de Dios, que intercedió por aquella ciudad. Y fue por la fe de Abraham que Lot alcanzó misericordia. Pero aquí dice que Lot puso su casa, y dice que llegó un punto donde los rebaños de Abraham y Lot crecieron a tal punto que ya la tierra ya no les bastaba, tuvieron que dividirse. Y dice que se pusieron en una cima y vieron la tierra, y Lot escogió aquella tierra que estaba bonita, que era fértil. Y Abraham le dijo, pues escoge tú primero. Porque Abraham sabía, el Señor me va a sostener independientemente de donde me ponga, así que tú escoge primero. Y Lot escogió vivir cerca de Sodoma y Gomorra. Y bueno, el pecado de Lot no fue que hiciera negocios. No era, el pecado no es comer. El pecado no se ve, no, hermano, usted eche su carnita asada. Eche
Échese su discada, mis hermanos. Échese su asado con tortillitas. Sí, sí, hermano, sí, hay que comer, hay que hacer un día de eso, una carne asada. El pecado no es comprar ni vender. No es pecado hacer negocios. Amén. Dice la palabra que bendito tú en el campo y bendito tú en la ciudad. Bendito tu artesta de amasar, bendito tu siervo, tu máquina, mis hermanos. El Señor nos llama a una vida de victoria. No está mal que usted haga negocios. Lo que está mal es que sea lo único que haga. Eso es lo que está mal. El problema de Lázaro y el rico no es que Lázaro fuera justo porque fuera pobre y que el rico fuera impío porque fuera rico. No, porque el pecado del rico fue que solo era rico. No era misericordia, no era humilde, no tenía mansedumbre, no tenía templanza, no tenía dominio propio. Y Lázaro no solamente era pobre, él creía en el Señor Jesucristo, él esperaba la venida del Señor. El único detalle es que Lázaro no tuvo esa vida vivificante porque no entendió la justicia, no buscó entender la justicia de Dios. Y pudiendo haber acudido al trono de la gracia, le estuvo pidiendo frías al rico. ¿Me explico? Entonces, mis hermanos, es importantísimo entender la justicia de Dios. Es importantísimo, mis hermanos. El Evangelio no ofrece solamente salvación. Dicen mis hermanos que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Y mis hermanos, el Señor Jesucristo nos ofrece poder. Nos ofrece una vida con entendimiento, no una vida al azar, no una vida de incertidumbre. El Señor la fe dice que es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve. Abraham no vivió una vida al azar, Abraham no vivió una vida en incertidumbre, vivió una vida con certeza que lo que estaba pasando era porque Dios lo estaba perfeccionando y le estaba preparando un lugar, una morada eterna. Amén. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener esa hambre de conocer al Señor, de entender sus caminos, de entender su justicia para poder entender y discernir el bien y del mal. Y para cuando vengan aquellos días complicados, antes de que el Señor venga por nosotros, cuando venga la apostasía, cuando venga la confusión, nosotros estemos firmes en la roca eterna. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres quien edifica, Señor, la iglesia. Te damos gracias, Señor, porque tu sacrificio, Señor, nos ha hecho justos. Es tu sacrificio, Padre, que nos llena, Señor. Es tu sacrificio, Señor. Es tu justicia, Señor. Te damos gracias porque tú eres ese intercesor, Señor mío, que continuamente intercede por nosotros al Padre. Te damos gracias, Señor, porque no te has apartado, tu misericordia no nos ha abandonado. Señor, en esta hora, Señor, te pedimos que tú ministres, Señor, justicia, que tú ministres santidad a mis hermanos. Yo clamo a ti, Señor, que tú, Señor, reveles, Señor, que tú nos ministres, Señor, revelación. Yo clamo a ti, Señor, por revelación. Yo clamo a ti, Señor mío, que tú reveles, Señor, que tú reveles, Señor mío, extiende tu mano de misericordia, Padre. Obra poderosamente, Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Hoy nos presentamos, Señor. Hoy nos presentamos, Padre. Hay mucha necesidad de tu presencia, Señor. Aquí está nuestro corazón, Señor, levantado y afrontado. En señal de necesidad, Señor. En señal de que te necesitamos,
presencia, Señor. Anhelamos tu presencia, Dios. Aquí estamos, Señor, nos acercamos. Yo quiero invitarlo, hermano amado, a hacer algo en esta mañana. Yo quiero invitarlo a que usted dé un paso de fe. Vamos a acercarnos a Dios. Hoy es un momento donde el Señor quiere que nosotros expresemos nuestra necesidad. Vamos a acercarnos acá al frente. Venga, dé un paso de fe. Acérquese a Dios. Vamos a pasar aquí al frente. Vamos a hacer un paso de fe. Y vamos a levantar nuestras manos, hermano. Todos nosotros tenemos diferentes necesidades. Todos nosotros tenemos diferentes situaciones donde necesitamos que Dios intervenga, donde necesitamos un milagro, donde necesitamos la intervención del Dios del cielo. Y hoy usted va a levantar sus manos y le va a decir: Señor, yo